Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de esta reflexión devocional en esta mañana del domingo 4 de agosto del año 2019. Con este título tan particular, ya transmitiendo en vivo en Facebook, en Twitter, en Periscope, en YouTube también. Verdades esenciales. La palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 11 al 16, Efesios capítulo 4, versículos 11 y hasta el 16, y por alguna razón, amados, la tengo hasta subrayada. Esto así el Señor lo hace. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra del Señor. Muy particular, amén, la palabra. Es bastante fácil vivir. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Es bastante fácil vivir sin preocuparnos demasiado por nuestra fe. Todo hijo de Dios conoce los elementos básicos del Evangelio, o al menos cree conocerlos. Los elementos que son necesarios para la salvación. Pero una vez que somos salvos, necesitamos crecer en nuestro entendimiento de las doctrinas que son fundamentales para el cristianismo. Claramente debemos creer que su palabra es verdad, que es viva, que es eficaz, que es veraz. Estas sagradas escrituras, que son eso, sagradas, y que no las escribió solamente el hombre, que sí, las escribió mano de hombre, pero inspirado por el Espíritu de Dios. Y entonces que son la revelación del Padre Celestial, de su naturaleza, de su plan de salvación, de su evangelio del reino para restablecerlo, de los pactos que hizo con la humanidad. La Biblia, amados, es la autoridad en cuanto a la vida, en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, en cuanto a la conducta. Eso lo podemos ver en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Y podemos confiar en que no contiene errores porque Dios inspiró a sus escritores y cuidó la comunicación, la transmisión de estas verdades a lo largo de la historia, como dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Solo hay un Dios que se expresa en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta idea, hablando en lo natural, este concepto de la Trinidad es apoyado en numerosos pasajes de la Biblia, entre ellos en el del bautismo del Señor Jesús mismo, cuando los tres estuvieron presentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre en la voz, el Espíritu Santo en la figura de esta paloma que descendió sobre el Hijo que era bautizado por su propio primo Juan el Bautista. Y este concepto de la Trinidad, esta idea de la Trinidad es apoyada en numerosos pasajes de la propia palabra de Dios, entre ellos en ese bautismo que hago mención. Y en el de la gran comisión en la que se nos dice que hagamos discípulos, Mateo 28, versículos 18 al 20, que hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que también se ve en Mateo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Amados, el Señor es el creador de todas las cosas. Como criaturas suyas existimos para Él y por medio de Él. Y tiene autoridad y poder
sobre nosotros, como dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 8 y en el versículo 6. Dios no es una versión más grande de nosotros. Él es Dios. Está en una categoría del todo diferente porque existe por sí solo. Y es la fuente de la vida. Nosotros, en cambio, dependemos de Él, aún para respirar. Yo no sé si tú te das cuenta o has sabido, amado, cómo es el milagro del corazón humano siquiera. Yo no sé si sabes que cuando hay un trasplante al corazón y cuando Christian Barnard, primer médico sudafricano, por cierto, de nacimiento, y lo hizo en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, el primer trasplante de corazón allá por el año 1967. ¿Por qué es esto? Dios siempre me ha hecho estudioso y curioso. Quiz Kid, niño preguntón. Así era de niño, curioso. Sigo siéndolo. Ahora ya no pregunto tanto a las personas. Pregunto mucho al hermano Google, que a veces es medio mentiroso, ¿no? Pero bueno, hay que discernir. Y Christian Barnard en el año 1967, eso no me lo dijo Google, eso lo estudié hace muchos años antes, de que siquiera existiese el internet. Cuando hace aquel trasplante le preguntaron, ¿y cómo vas a echar a andar el corazón? Y él nunca dijo qué iba a hacer para echar a andar el corazón. Pero si no lo sabes, el mecanismo, el ser humano está hecho de fluidos y de energía. Y una vez hecha la cirugía, el trasplante y cosidas las arterias cuidadosamente, con un garnuchazo le hace, así con el dedo, echó a andar el corazón. Así es como echan a andar el corazón cuando hay un trasplante. Para los que no lo saben, ¿saben por qué? Porque eso es energía y el corazón responde a la energía, aunque usted no lo crea. Esa es la manera de hacerlo. Dios no es una versión más grande que nosotros. Él es una categoría completamente diferente porque existe por sí solo y es la fuente de vida. Nosotros, en cambio, dependemos de Él para cada respiración. Y esos tres elementos esenciales nos mantienen firmes en la verdad. Si dudamos de ello, seremos engañados por otras doctrinas, como dice Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14. Y para terminar, mientras estaba en oración, amados, mientras estaba compartiendo y mientras estaba orando también, me llega esta palabra preciosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Compartir un poco más en el mensaje dentro de 3 minutos. Pero impactó mi corazón de tal manera este pasaje que de inmediato fui a la palabra a buscarlo. En el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y habiendo recibido esa palabra y luego un mensaje completito en segundos, lo crean o no lo crean, completito. Recibí 2 instrucciones del Señor que compartiré con la congregación en unos minutos. 2 instrucciones muy claras. Pero para ustedes, amados, la invitación a que nos acompañen, a que no quedemos de lado, ya que hagamos que se multiplique lo que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa y te pedimos, Señor, que tú recibas esto, que de gracia hemos recibido, Padre, y que solo cosechamos porque eso, Padre, en gracia vivimos y en amor tuyo. Recíbelo, Padre, y multiplícalo, Padre. Y nos vemos, Padre, apenas ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice.